Pasará a los libros de historia como el gran héroe que consiguió, es decir, algo similar a lo que consiguió en su momento Abraham Lincoln, que fue mantener la unidad en los Estados Unidos. El presidente Trump lograría una unidad completa en el hemisferio. Si Donald Trump justamente logra derrocar el régimen cubano, el régimen venezolano, y que también hay mucho más complejo, pero hay que ver qué sucede en Irán, alguien cuestionaría, siendo objetivo, alguien cuestionaría que Donald Trump se merece el Premio Nobel de la Paz, de verdad. Y la situación es extremadamente dramática. Si ya de por sí, ustedes saben que aquí en el programa hablamos continuamente de la situación social, de la falta de insumos, de hospitales, del problema de los virus, de la falta de fumigación, no tienen combustible. Ahora ni siquiera esas montañas de basura que aparecían en La Habana se han triplicado, no tienen ni siquiera camiones de basura para poder retirarlos. Y la gente encima está haciendo acopio de lo que puede entre la basura para tratar de revenderlo. A esa situación es a la que hemos llegado. El presidente ha dicho que lo está monitoreando directamente, pero quiero saber tu opinión, Jaime. A ver, Marian, yo creo que ha llegado el momento en que la población cubana tome cartas en este asunto como las tomaron el 11 de julio del año 2021, con una situación similar en medio de acaba de pasar la pandemia, en fin, todo ese tipo de cosas que conocemos. Salieron a pedir libertad y a pedir pues democracia en la isla y la represión les cayó encima. La situación hoy es completamente distinta. Primero porque en la Casa Blanca hay un inquilino totalmente distinto del que había en aquella época. Y segundo porque ya las autoridades cubanas ni siquiera tienen los recursos para poder reprimir. Ya no habría combustible para mover vehículos, en fin, sería mucho más difícil enfrentar esa represión. Habría que hacer algo, no solamente para que Cuba recupere el camino, el rumbo hacia la libertad, hacia la democracia, para liberar a todos los presos políticos, incluyendo algunos que estuvieron involucrados en esos hechos del 11 de julio, en los que la gente joven salió a pedir simplemente libertad en la isla. Hace falta tal vez ese ingrediente. El presidente Trump ya lo dijo con absoluta claridad, no tenemos nada que hacer en Cuba, lo que va a pasar en Cuba va a pasar por cuenta propia y va a pasar muy pronto. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que si él hiciera parte pues, del régimen cubano estaría preocupado, lo dijo así con absoluta claridad. Lo que está llegando para Cuba ya viene llegando. El presidente Trump reconoció inclusive que el mismo secretario de Estado está participando de algunas conversaciones para encontrar una solución al tema cubano. Habría que pensar también en la posibilidad de traer a los Estados Unidos a Raúl Castro a que responda por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, que es una causa que continúa pendiente. De manera que pues las cosas, lo que en mi tierra dicen, en Colombia dicen que al que le van a dar le guardan. Pues lo que le van a dar al régimen cubano ya está guardado. Y yo creo que sí. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente, porque además le hicieron una pregunta, le dijeron, si no se lograra un acuerdo, ¿usted cree que podría ocurrir o que se podría dar una operación como la de Venezuela? Vamos a ver qué fue lo que dijo. Cuba is right now a failed nation. They don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now. I have Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. We'll see how it all turns out, but Cuba and us, we are talking. In the meantime, there's an embargo. There's no oil, there's no money, there's no anything. If a deal isn't made, would you consider an operation like the one in Venezuela? I don't want to answer that. Why would I answer that? If I was, it wouldn't be a very tough operation, as you can figure. But I don't think that'll be necessary. Bueno, Franklin, yo quiero saber también tu opinión, porque el presidente dijo claramente que no iba a responder a eso ahora, que no cree que esto fuera absolutamente necesario, pero que obviamente están en una situación extremadamente compleja y sería muy fácil poder hacer una operación de esas características. Pero aquí lo importante es cómo se puede criticar, como ocurrió con ese desastre al que tú hacías antes alusión, que yo lo seguí también y me pareció que era, pero para los libros de historia. Igual que la operación de Venezuela es una operación que tiene que ser de estudio en los lugares donde se estudien los procedimientos de guerra. En el caso de Alexandria Ocasio-Cortez me recordaba cuando Kamala Harris explicaba el conflicto de Ucrania con China, con Rusia, con el chiquitito y el grande. Más o menos era por el mismo estilo. Ahora, Sí, dime.
No, perdón, continúa. No, sí. no, no, te ponía esa comparación porque te decía que eso había sido un auténtico escarnio, pero que obviamente lo que iba a pasar en Cuba ahora es algo que la gente desea y no cabe la menor duda que podría llegar a ser uno de los grandes legados del presidente Donald Trump. Cuéntame ahora lo que me quieras contar. Fíjate, si Donald Trump justamente logra derrocar el régimen cubano, el régimen venezolano, y que también hay mucho más complejo, pero hay que ver qué sucede en Irán, alguien cuestionaría, siendo objetivo, alguien cuestionaría que Donald Trump se merece el Premio Nobel de la Paz, de verdad, que al final yo digo, ese premio ha perdido cierta credibilidad en los últimos años, aunque yo veo a María Corina Machado como una figura que se lo merecía, pero Donald Trump, a ver si logra derrocar justamente el régimen castrista, el régimen chavista, a ver, sería uno de los mayores logros de política exterior en la historia moderna o en la historia de los Estados Unidos, sin ningún tipo de duda. Me llama mucho la atención como Donald Trump dice algo que es completamente cierto. Si ellos quisieran hacer una operación como la de Venezuela en Cuba, no sería difícil. De hecho, si la de Venezuela o la de Caracas fue sencilla, fue fácil, no hubo ninguna baja estadounidense, se neutralizaron a más de 30 agentes cubanos, fue una operación que duró menos de 3 horas. Lo de Cuba sería incluso mucho más sencillo, sería más fácil, sería más práctico para los Estados Unidos por diferentes razones, por la cercanía, por la ubicación, por la capacidad armamentística o militar de Cuba, es decir, sería mucho más sencillo, pero él dice, no creo que sea necesario. Me llama la atención porque hace 3 semanas aproximadamente, hace casi un mes, Marco Rubio tuvo un acto de presencia en el Congreso ante una audiencia donde había obviamente figuras demócratas que lo estaban criticando. Entre esos había específicamente un senador demócrata de Hawái, donde le decía, Marco, ¿tú descartarías un cambio de régimen en Cuba? Y Marco Rubio decía, no, nosotros queremos un cambio de régimen en Cuba. Eso sería excelente para los Estados Unidos. Obviamente, eso no quiere decir que nosotros participemos directamente en ese cambio de régimen, es decir, militarmente específicamente, pero por supuesto que nosotros queremos un cambio de régimen en Cuba. Y qué bueno tener una administración que pueda hablar de esa manera, que pueda hablar frontalmente ante un régimen que es un régimen malvado, que ha oprimido a su pueblo, que ha obligado a millones al exilio y que también ha causado daño y estragos en los Estados Unidos. Y es por eso aquí que surge la importancia. Yo estoy seguro que Alexandria Ocasio-Cortez o Kamala Harris, con su poca o nula elocuencia, te podrían decir, bueno, ¿qué nos importa a nosotros lo que sucede en Cuba? Sí, quizás es un régimen malo, pero no nos influye nada. Por supuesto que sí. Tienen como aliados a China, a Rusia, están a tan solo 90 millas de los Estados Unidos. Durante años ha servido como un epicentro de enemigos de Estados Unidos que pueden tener cercanía a nuestro país justamente por culpa del régimen castrista. Marco Rubio, sin ningún tipo de duda, está encaminado a estar en los libros de la historia como uno de los secretarios de Estado más importantes y mejores de la historia de los Estados Unidos. Y yo creo que ya está siendo reflejado precisamente así. Fíjate que las críticas en Europa o los titulares en Europa han sido destacando el brillante mensaje que ofreció. Ahora, el tema aquí es, y quiero pasar con Jaime, yo le comentaba a Franklin que quizá esta es una oportunidad de oro para que el presidente Trump, que no va a presentarse obviamente a una reelección, y que ha tratado por todos los medios de cambiar la imagen que le pintaron. Yo decía al comienzo de mi editorial que nos lo pintaron siempre, e incluso ahora todavía hay medios que tratan de retratarlo como el nazi, Gestapo, dictador, etcétera. Pero yo creo que esos son discursos ya gastados que la gente empieza a darse cuenta que son narrativas, que son retóricas usadas para destruir. Pero sí nos lo pintaron, y en Europa todavía hay mucha gente que piensa que es esa persona con el dedito en el botón del apocalipsis que está deseando crear caos en el mundo. Y lo que hemos visto, Jaime, es que si no se han solucionado todos los conflictos, se han solucionado muchos y se han sentado en la mesa de negociaciones para tratar de llegar a acercamientos en otro. Y ahí estoy de acuerdo con Franklin que el papel que ha hecho Marco Rubio ha sido sensacional. Pero la oportunidad, ¿te imaginas, después de casi 70 años, de conseguir que el régimen castrista se cayera y se cayera de forma, como digo, orgánica? Eso sí sería un auténtico legado para un presidente. Sin lugar a dudas, Marian, sin lugar a dudas, pasará a los libros de historia como el gran héroe que consiguió, es decir, algo similar a lo que consiguió en su momento Abraham Lincoln, que fue mantener la unidad en los Estados Unidos. Pues finalmente, Pero pasaron.
el presidente Trump lograría una unidad completa en el hemisferio. Recordemos que su política de estrategia de seguridad nacional, consiste justamente en eso, en tener un hemisferio propio, en un hemisferio donde nosotros, los Estados Unidos, manejemos todo lo nuestro. Dejemos a un lado la preocupación que tenemos con los otros hemisferios, con China, con Rusia, con Irán, con todos los demás, y dediquémonos a construir de la mejor forma posible el hemisferio que nos tocó. Si el presidente Trump consigue quitar finalmente esa página horrible de la historia de América Latina que protagonizó Cuba, en la que metió posteriormente a Venezuela, a Nicaragua, a otras naciones en América Latina, que ya por la vía democrática van en el rumbo otra vez hacia la derecha. Miren lo que sucedió en Costa Rica más recientemente, lo que sucedió en Chile, lo que sucedió en Honduras, lo que puede suceder en Brasil también en el curso de este año, lo que sucedió en Argentina. Es decir, vamos por el rumbo correcto. Y esto consolidaría de una manera definitiva el gran hemisferio occidental que nos merecemos.